Pensé que era un error, un simple bug de la aplicación, pero no lo era. En el video empezó por sí solo. Mostraba a mi habitación desde un ángulo que simplemente no debería existir. Y fue en ese preciso instante, cuando lo supe, cuando sentí ese escalofrío en la nuca que te dice que algo está muy mal. Trabajo desde casa, lo que significa que paso horas y horas frente a pantallas. Mi vida digital es mi vida real. Soy de esas personas que cuidan su seguridad en línea. No descargo aplicaciones extrañas. No abro correos sospechosos. Mi celular es prácticamente una extensión de mi brazo. Y conozco cada rincón de su sistema operativo. Todo lo demás funcionaba perfectamente normal ese día. Mis mensajes llegaban. Las redes sociales se actualizaban. Todo fluía como siempre. Pero esa tarde, al abrir YouTube, algo rompió esa normalidad. Ahí estaba, en la parte superior de mis recomendaciones, un video que no había buscado, que ninguna de mis suscripciones había subido. No tenía miniatura, solo un recuadro negro. Y lo más extraño de todo, no tenía título ni duración. Era un vacío digital, en medio de un mar de contenido. Mi primer impulso fue ignorarlo, seguir bajando, pero la curiosidad es una fuerza poderosa. ¿Qué era? ¿Un fallo del sistema? ¿Un video corrupto? Dudé un par de segundos, con el pulgar flotando sobre la pantalla. Antes de que pudiera decidir qué hacer, el recuadro negro cobró vida. El video se reprodujo solo. La imagen era granulada, de baja calidad, como si se hubiera grabado con una cámara antigua, pero lo que mostraba era inconfundiblemente claro. Era mi escritorio, mi laptop abierta, mi taza de café a medio beber, la pila de libros que planeaba leer. Cada detalle era idéntico a como estaba en ese mismo momento. La cámara se movía lentamente, paneando por la habitación. Mostró la silla en la que estaba sentado, la ropa tirada sobre ella. Cada objeto, cada pequeño desorden, era una réplica exacta de mi realidad. Mi primer pensamiento fue pánico. Puro alguien me está grabando. Salté de la silla, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Miré a mi alrededor, buscando una cámara oculta, un punto rojo parpadeante en la oscuridad, pero estaba completamente solo en casa. Las puertas estaban cerradas con llave, las ventanas con las persianas bajadas. Vivía en un tercer piso. Nadie podría estar espiándome desde afuera. Revisé mi propia webcam. Estaba tapada con un pedazo de cinta. Como siempre, no había ninguna explicación lógica. Volví a mirar el celular. El video avanzaba sin prisa, como si una mano invisible estuviera guiando la cámara, señalando cada objeto, deteniéndose en ellos por unos segundos antes de continuar su recorrido fantasmal. Era una especie de inventario visual de mi espacio más íntimo, y yo era el único que no sabía quién lo estaba haciendo. Y entonces, cuando la tensión era casi insoportable, algo nuevo apareció. Sobre la imagen de mi habitación, unas letras blancas, sencillas, se formaron en el centro de la pantalla. El mensaje era corto, pero cada palabra pesaba como una tonelada. Llegaste hasta aquí. A mi sangre se heló. ¿Qué significaba eso? ¿Quién me estaba hablando a través de este video? Imposible. Instintivamente, intenté cerrar la aplicación. Deslicé el dedo hacia arriba para volver al menú principal. Nada, la pantalla no respondía. Intenté presionar el botón de bloqueo en el lateral del teléfono para apagar la pantalla. Nada en él. Botón de bajar volumen, el de subir volumen. Todo era inútil. Cada comando era ignorado por completo. Era como si el teléfono ya no fuera mío, como si hubiera sido secuestrado por esta presencia desconocida. Estaba atrapado, obligado a ver, mientras el control se me escapaba de las manos. El pánico se convirtió en una sensación de impotencia absoluta. El dispositivo en mi mano, mi portal al mundo, se había convertido en mi jaula. El video continuó su lento y metódico recorrido, pero ahora empezó a mostrar cosas que yo nunca había notado en mi propia habitación. Enfocó una esquina oscura detrás de un mueble, y por un instante
Me pareció ver una sombra que no correspondía a ningún objeto. Se detuvo en el reflejo de la ventana, y entre mi propio rostro aterrorizado, vi una distorsión, una figura fugaz, que no debería estar ahí. Eran detalles minúsculos, casi imperceptibles, cosas que tu cerebro descarta, como un juego de luces, o una mancha en el cristal. Pero en este contexto, eran pruebas aterradoras de que mi percepción de la realidad estaba equivocada. El video no solo me mostraba mi habitación, me estaba mostrando una versión de ella que yo no conocía, una versión habitada. Y finalmente, cuando la cámara se detuvo, enfocando la puerta cerrada de mi cuarto, el sonido llegó. No era una música de terror, ni un grito repentino. Era una voz suave, casi un susurro, que parecía salir directamente de los altavoces del teléfono y meterse en mi oído. Dijo Nahora, ¿sabes que te estoy viendo? No gritó, no amenazó. Era una simple declaración de un hecho. Pero en esa calma residía el verdadero terror, la certeza absoluta de que no estaba solo, de que había sido observado todo este tiempo, y que mi santuario, mi hogar, había sido violado de la forma más íntima posible. La presencia ya no era una sospecha, era una realidad confirmada por esa voz, tranquila y aterradora. En un último acto de desesperación, mantuve presionado el botón de encendido con todas mis fuerzas. Recé para que funcionara el reinicio forzado. Durante unos segundos que parecieron una eternidad, no pasó nada, y de repente, la pantalla se volvió negra. El teléfono se apagó. El silencio en la habitación era ensordecedor. Por un momento, respiré aliviado. Quizás todo había terminado. Quizás fue un hackeo, un virus muy elaborado. Dejé el teléfono sobre la mesa, sin atreverme a tocarlo. Pasaron varios minutos. El corazón me seguía latiendo con fuerza, pero la normalidad parecía estar regresando poco a poco. Finalmente, con manos temblorosas, decidí volver a encenderlo. La pantalla de inicio apareció, todo parecía normal. Abrí YouTube, casi esperando que el video hubiera desaparecido. Y no estaba, pero en su lugar, en la misma posición superior, había un nuevo video. Un solo video, en mis recomendaciones. No tenía miniatura, solo un recuadro negro. Pero esta vez, sí tenía un título que leí una y otra vez, mientras el terror volvía a invadirme por completo. El título decía, pensé que era un error, hasta que el video empezó.